con más juveniles, con Rojas en el largo que debuta, Ramírez experimentado, Díaz juvenil, Fernández juvenil, Fretes juvenil, Caballero experimentado, Molina, digamos, juvenil, Villalba juvenil y arriba sí, Lorenzo Melgarejo Aguilar y Rojas, ya jugadores con más trayectoria, no digo veteranos, sí, con más trayectoria, para ver si pueden estos mayores ser el sostén de los más chicos. Pero lo llamativo es que tiene una línea de central bastante joven, como en su momento también lo hizo Francisco Arce, con la diferencia que Arce ponía a un veterano con un joven en la zona central. Díaz es otro de los jugadores que debuta, si no me equivoco, el central del que también estaba hablando Francisco Arce. Y San Lorenzo, que viene del cambio de técnico, donde muchos no quisieron tomar, uno de ellos Héctor Mareco, y Mario Grana, por supuesto, que trabaja en la institución, aceptó el desafío y de acuerdo a los resultados va a seguir o no va a seguir. Un equipo que viene cayendo partido tras partido, que empató una serie de encuentros bajo la conducción técnica de Julio César Cáceres. Ganó uno, pero después volvió a la normalidad, a perder, hasta que Julio tuvo que dejar la parte técnica. Hoy repito, con Mario Grana, a ver si puede levantar, si puede encontrarle solución a este problema de San Lorenzo. Muy bien, todo listo, todo que iba a comenzar el fútbol. Vendrá la orden del juez, va a mover el conjunto visitante con Aaron Páez allí en de Terrino. Simplemente se espera la orden del juez de Alipio Colmán aquí en Cancha de Libertad. Este segundo juego correspondiente a la jornada número 19. El domingo se puede definir el campeonato allí en el Defensores del Chaco, si es que Olimpia sumó 3 y cerró. No lo hace frente al conjunto de Recoleta en cancha de Nacional. Alipio, cuando dé la orden, esto arranca aquí en la huerta. Rápidamente, capitán de Libertad, reiteramos, Germán. Lorenzo Melgarejo, el 10. San Lorenzo. El central, Luis Fernando Cáceres, casaca 19 para él. Ahora sí, todo listo, todo ok, mueve Páez, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Jorge Casal. Comienza la salida visitante con Luis Fernando Cáceres, que levanta la pelota para Páez, cruza en el fondo, Díaz despeja la pelota a un costado, lateral que corresponde en su terreno, finalmente campo rival para San Lorenzo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Adobo presenta reconexión y reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en adobo.com.py. Fretes, frena la marcha para jugar con Amil Molinas. Molinas otra vez para Fretes. Y la salida para Libertad, retrocede todo para la presencia de Díaz. Díaz jugando para Ramírez. Apertura sobre la zona derecha para Matías Rojas, cruzamiento de Terrino. Aplica el freno, se viene Libertad. Rojas, pelotazo largo. Del otro lado corre Fretes, alcanzará, hace el esfuerzo. Llegó Fretes, ganó fondo de cancha, se fue la pelota, no, dice el asistente. Insiste Libertad, ¿qué dice el juez? Es saque de meta, finalmente se fue la pelota, ¿verdad? Sí. Tiro de portería para el equipo de San Lorenzo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Saca Cristóforo para el conjunto rayadito. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Ernesto Caballero para Aguilar, carga el equipo liberalteño, cierra en el fondo. Agüero, la pelota cerca del banderín, saque de costado para Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el conjunto Gumarilo. Más de 1600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Levanta mesa, busca Páez con la pelota, cruzando mitad de terreno en campo de Libertad, al suelo Álvarez el 10. Falta de Ernesto Caballero, reclama Grana, tiro libre, aunque lejos todavía del arco de Víctor Rojas, tiro libre que corresponde a San Lorenzo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada, El Quincho, con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Banderín arriba, ¿qué pasó, Germán?
Es lateral para el Sportivo San Lorenzo. Había quedado reclamando roja a favor de Libertad, pero el asistente 1 determinó a favor del visitante. Molinas y la salida para el equipo Gumarilo. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre zip, filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0982-3088-13, redes San Justo, hierro. Está subiendo frente sobre la zona izquierda, propone fútbol en ofensiva el equipo libertaño. Frente mete la diagonal, ganó fondo de cancha. Quiere meter el centro, atención, carga, frente para Libertad. Intentó ventrovelar Aguilar. Cuando iba picando también Rodrigo Villalba para el conjunto Gumarilo. Cierra, marca, despeja, Agüero para San Lorenzo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Agüero para Cristóforo, despeja con la pierna derecha. La pelota que toma vuelo cae en terreno Gumarilo. Aparece el debutante Elías Díaz en el fondo. Elías Díaz tocando la pelota sobre la presencia de Thiago Fernández. Fernández para el experimentado centrocampista Ernesto Caballero. Lanza sobre la banda derecha y cruza bien Mesa, recapturando el balón por el medio para el equipo visitante. La pelota para el Charrúa Piñatares. Deja atrás la marca de Aguilar. Pelota esférico que pasa por los pies de Quiñones buscando la salida San Lorenzo. Prendí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Ganó en el primer partido de esta fecha 19-2 de mayo de visita 2-1 frente a Ternivense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. La fecha 5 de la intermedia nos dejó dos resultados en la jornada de hoy. Guaireña venció 3-1 a Capiatá y Paraguarí cayó 1-0 ante 12 de junio. No levanta cabeza hasta aquí el conjunto de Paraguarí. Volvió a perder en la división intermedia ante el único puntero, a la espera del juego de General Caballero. ¿Cuándo juega el equipo de Juan Leo Mallorquín, Rodrigo? Juega el domingo ante Independiente de Campo Grande en el Carendú. Por ahora solitario, puntero el 12 de junio de Villalles. Saca Ramírez para Libertad. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Libertad San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Molinas pierde la pelota buscando el contragolpe. Maximiliano García sobre la zona derecha. Acelera García, lo persigue Fretes. Insiste García, pero está muy solo. Coloca centro, pelota dentro del área. Iba corriendo Aaron Páez, no alcanza. El que sí llega es el arquero Rojas de Libertad. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Colección Shell Albirroja de Playmobil y lleva a una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Fretes para Amin Molinas por el medio, jugando rápidamente sobre Rodrigo Villalba. Va Villalba en búsqueda del arco de San Lorenzo. Se mete Villalba ante la persecución de García. Controla García, arrojándose al suelo, pega en el futbolista de Libertad en Villalba y saque de costado en su terreno. Zona derecha para el equipo visitante. Respaldamos lo que más importa: tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguros. Sentí la confianza. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilados 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Va sacando Maximiliano García, lateral derecho del equipo de San Lorenzo, todavía en su terreno. Se muestra Aldo Quiñones. Quiñones con la pelota, perdió el esférico. Va Aguilar en campo rival, aplica el freno Aguilar. Insiste a mí Molinas para Gustavo Aguilar, otra vez con Molinas. Buena marca por parte de José Duarte, recogiendo el rebote Mesa para el equipo de San Lorenzo. Corre para evitar el lateral. Mesa despeja con la zurda para San Lorenzo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A mí Molinas proponiendo el equipo liberteño que va en búsqueda del primero aquí con Fretes para atrás con Thiago Fernández. Fernández y el esférico para el conjunto de Libertad instalado en terreno enemigo.
Luqueño. Levanta el balón sobre el sector izquierdo. Allí frena con el pecho Fretes. La pelota para Rodrigo Villalba. Villalba con Molina. Lo espera San Lorenzo en su terreno el equipo liberteño. Sentí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Alberroja. Ron Fortín, Coco, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Carga Ernesto Caballero, no alcanza. Pese al esfuerzo se le termina yendo al fondo. Caballero será saque de meta para San Lorenzo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000. 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Saludos para el querido Sergio Candia en Palmira, Uruguay. Reportando sintonías y con abrazo para él. La pelota de Molinas por el medio. Salida para el equipo de San Lorenzo. Atención, carga el Melgarejo, recuperó para Libertad. Melgarejo será un golazo. Pegó en el poste, aunque el banderín está arriba ahora. Error allí de Piñatares, recogió el rebote Melgarejo, se fue metiendo al área. Salida desesperada de Cristóforo. Por arriba la definición, pegó en el poste izquierdo, banderín arriba, Ricardo. Toda la calidad de Melgarejo que nos tiene acostumbrado a este tipo de goles, o de definición en este caso, porque la pelota caprichosamente pegó en el palo, la quitaba el defensor, pero ya estaba todo anulado. Es pelota, tiro libre en su terreno para San Lorenzo. Cinto de material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de materiales Santa Rosa. Supli, Toledo de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Iván Torres con la pelota descargando para Piñatares. Se suelta Lo Quiñones otra vez con Piñatares. Pieza como un salonista la apertura sobre el sector izquierdo. Aparece Luis Fernando Cáceres, capitán de equipo del cuadro visitante para Mesa. Mesa mete la diagonal, lo persigue Ramírez. Ahora sí comienza a instalarse de manera tímida hasta aquí el conjunto de San Lorenzo en campo rival. El balón para Iván Torres. Torres que juega sobre la zona derecha, Germán. Sí, está comenzando a jugar a pierna cambiada, como se diría. Un zurdo jugando por el sector derecho. Y Álvarez, que es diestro, está tirándose sobre la punta izquierda. El partido está 0-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Enciende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica toscana Upisa llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Iván Torres anima. Vamos a marcar el tiempo de juego. Luego esta acción en ofensiva del conjunto regalito del Sportivo San Lorenzo con Tito Torres. Se mete Álvarez otra vez para Iván Torres. Anima, va a rematar dentro del área. Álvarez para el gol. Vino. Gol. Banderina arriba. Banderina arriba, convirtió José Duarte. Banderina arriba, dice el asistente, es Nadia Weiler, la que levantó el banderín, Ricardo. Bueno, sí, en posición adelantada y nadie protestó, ¿eh? Absolutamente nadie protesta la jugada, lo que significa que estaba acertada o está acertada la asistente de Nadia Weiler. Por eso, repito, la gente de San Lorenzo no dijo nada. Por supuesto se va a revisar. El VAR va a decir sí o no a esta jugada, si vale o no vale el gol de San Lorenzo. Anulado el gol por ahora, salida para el equipo de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro de aceite, indica Jorge. De momento Libertad San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. Digo de momento porque se está revisando. Ahora sí, confirmado. Banderina arriba, estaba en posición adelantada Duarte. Señores, tiro libre en su terreno para Libertad. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Aterá y Caacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El famoso flaco alto. Elías Díaz, el zaguero de Libertad. Sí, es muy chico todavía. Tiene aún para desarrollarse, principalmente gimnasio urgente, ¿verdad? Para la musculación. Señores, la salida del equipo liberteño con frente. Amarok Outlet y las camionetas al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Saque de costado cerca del banderín para el equipo liberteño. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el conjunto Gumaril, el juego está 0-0. Cerca de los 13, primera etapa, ganó el 2 de mayo 2-1 victoria del 2 de mayo frente a Trinidense. Mañana un partido clave por el tema del promedio. Rubio Ñu recibiendo a Luqueño.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Motos Buller, cuotas desde 259.000. Chapas gratis, participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Balón de Elías Díaz jugando por el medio por Matías Rojas, corta Piñatares. Descarga para Mesa, lateral izquierdo de San Lorenzo todavía en su campo. Juega por abajo para Iván Torres, arremete Ramírez, pelota a un costado. Es lateral para el equipo Raguevito en su terreno, escucho. 1,81 m, 1,81 tiene Elías Díaz de estatura, tiene 17 años, está cumpliendo su segundo partido como titular en el conjunto liberteño. De hecho, es su segundo partido con el equipo principal, con el equipo de primera división. Este zaguero central oriundo de Limpio. Da la impresión que es más alto, Ricardo, ¿eh? Sí, para mí parece más alto, pero por supuesto vamos a creer en los datos de Germán Tilner. Va sacando Cáceres la pelota para San Lorenzo. Caricia Tapos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Tiene la pelota Tiago Fernández, jugando por bajo para el arquero Víctor Rojas. Este es Aregüeño, Germán, el arquero. Exacto, aregüeño de 21 años, el golero Víctor Rojas, debutante con el equipo de primera división también en Libertad. Sacando Fernández para el Gumarilo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y con casa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Con casa, construyendo historias. Se está metiendo por el medio Matías Rojas para el conjunto liberteño, descargando para Molinas. Molinas con el esférico lanza sobre la zona zurda. Corre picando frente, quiere ganar a fondo de cancha. Va a Libertad por el primero. Atención, Rodrigo Villalba, eluda 1-2. Villalba va a rematar. Corta en el fondo, cerrándole el paso y sacándole la pelota a Piñatares. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saque de costado cerca del banderín para el Gumarilo. Tu Pirubi, ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Rojas tiene la pelota, buen pase para Lorenzo Melgarejo, aunque corta bien la marca. Duarte que convirtió para San Lorenzo, pero fue anulado por banderín arriba. Molinas en mitad de campo, va Ernesto Caballero sobre la banda derecha. Ataca al equipo liberteño. Antes, ¿cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica. Jorge. Libertad San Lorenzo, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Balón para Ernesto Caballero, se suelta Ernesto Caballero, mitad de terreno ahora con Tiago Fernández. Libertad propone, Libertad se instala, está en terreno de San Lorenzo que lo espera en su campo, tratando de aprovechar los espacios y contragolpear, aunque va corriendo Rodrigo Villalba, dejó atrás la marca de García. Villalba gana fondo de cancha, va a elevar el centro, la pelota al área, cierra corta, despeja Agüero para San Lorenzo. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana decíamos, señores, único partido a las 20 en Santísima Trinidad. Rubio Ñu frente a Luqueño. Comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomer o encontranos en redes Cumo. La pelota le va quedando a mi Molinas. Molinas cruzando mitad de terreno. Se mete en diagonal. Descargando para Matías Rojas sobre la zona derecha. Corta, viene la marca Luis Fernando Cáceres y se anima al zaguero. Y se mete en terreno Gumarilo. Iba Álvarez el 10. Resecciona bien. Levanta para Cáceres. Era gol de San Lorenzo. Cáceres para el gol. Levantó para Aaron Páez. Nos acomodó para rematar. Tenía que pegar del zaguero. Si salió desde su arco prácticamente y estaba frente al arco de Rojas. Desaprovechó el equipo Rayadito, Ricardo. Pero nadie se animó, ¿eh? Nadie se animó a sacar ese remate cuando parecía que podía llegar el primero del conjunto de San Lorenzo. Y te fijaste lo que hizo Elías Díaz. Levantó los brazos, casi tocó la pelota con la mano. Eso le iba a costar como mínimo una tarjeta amarilla y más inclusive. Y si pisaba al área iba a ser penal. La inocencia de un chico que juega su segundo partido en primera división. Estiro de esquina para San Lorenzo. Tu Pirubi, ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega?
Aldo Quiñones, el 8. Sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, van los zagueros Agüero, Cáceres. Está también Alex Álvarez Páez. Por arriba va el conjunto Rayadito. Quiñones levanta. Pelota arriba, bajó Cáceres, cerca del área. Ernesto Caballero despeja de cabeza. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sigue instalado San Lorenzo en terreno de Libertad, aunque saca rojas para el equipo guamarilo. Recoge Luis Fernando Cáceres. Cáceres tocando la pelota para el 10 para Álvarez, se equivoca. Iván Torres hace el esfuerzo, puntía por ahora Ernesto Caballero. En campo de Libertad está Iván Torres, Sierra Ramírez. Balón para Molinas, Molinas con Fernández buscando la salida del guamarilo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a Albirroja. Ron Fortín, Coco Seguruanes, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El partido está 0-0. TV Smart Dayo con Bueno. Con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel Bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Parado Zamudio, también Mario Grana, el juego 0-0. Saludos para Brenda Vera que está reportando sintonía. Habrá salida para el equipo de San Lorenzo con Cristóforo. Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento. El Ahorrazo Supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dando constantemente indicaciones de los dos, el que más habla es Grana, Germán. Totalmente, Jorge. Amplia diferencia, podemos decir. Mario Grana muy intenso. Al balón. Recién me estaba gritando a sus dirigidos, principalmente a los que integran la delantera, a Páez y a Álvarez, al momento de presionar a los defensores liberteños cuando tienen eso la pelota. Va al suelo Rojas, saque de costado en su terreno, lado derecho para Libertad. Apostar es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos en primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Jornada 19 de la apertura, Libertad San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. El domingo, señores, Olimpia Meliano, 9:30 de la mañana en el Defensores del Chaco, mismo horario. En el Arsenio Rico, Recoleta frente a Cerro Porteño. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Aquí se confundieron el árbitro principal y el asistente. El árbitro principal dice tiro libre para San Lorenzo, el asistente cambia lateral. Al fin y al cabo, ¿qué pitaron o qué pitó el juez? Todavía no se determina. Lo que sí es seguro que es pelota para el Sportivo San Lorenzo y sí, finalmente va a ser falta a favor del Sportivo San Lorenzo. Se la cobra a Rojas por una supuesta falta en el muslo derecho de Daniel Mesa. Es lo que indica el árbitro Colmán, por eso es pelota para el visitante. Llegó la barra liberteña, Germán. Sí, un poco después del pitazo inicial, más o menos 5 o 7 minutos después, llegó la barra organizada de Libertad. La escolta, aunque sin bandera, por lo menos hasta ahora. ¿Dónde están lo de la barra? Allá está en la tribuna sur. ¿Pero qué parte? Y ahí detrás del arco. La bandeja baja. Ah, sí, muchos son, ¿eh? Pelota para el equipo de San Lorenzo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, por Emoy. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pero trajeron los bombos. Ahora lo estoy viendo. Debajo de la bandera que dice Petiño están. Exacto, debajo mismo, bien en el medio de la bandeja baja están. Si comparamos con lo que había sido en el partido pasado, la fecha pasada con Olimpia, sí, Ricardo, realmente son mucho menos a comparación de lo que había sido hace menos de una semana. Ahí hay cuánto, 20, 30, y trajeron los bombos, o sea que va a empezar el ruido en cualquier momento.
Carga Quiñones, avanza San Lorenzo, se mete dentro del área, cruza la marca Elías Díaz. Insiste el equipo rayadito con la presencia de García. Vuelve a levantar pelota allí cerca del área Liberteña. Muchas dudas en el fondo de Libertad, aunque ahora saca Díaz con un pelotazo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Señores, división intermedia, reiteramos, Guaireña superó 3-1 Capiatá, 12 de junio de visita 1-0 ante Paraguarí. Mañana 3 de noviembre frente a Tacuarí en el sur, Encarnación, Carapeguá. DCP, la marca del grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. DCP, conectado a tu vida. Abobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. Bueno, acá está frío el aire, bastante frío. Tenemos el tema siempre de Libertad, el aire acondicionado central, que no es culpa de Libertad, por supuesto, ponen todas las comodidades, solamente que tenemos que tomarle la mano para graduar la temperatura exacta, o si no, acá nos vamos a congelar. 0-0, Juan. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más tranquilo, Samudio Germán. Sí, constantemente habla, pero no se lo ve tan inquieto como a Mario Grana, por ejemplo. Pero sí, constantemente habla, da indicaciones, pero parado prácticamente desde el inicio del partido en una esquina de su área técnica. El que sí se lo ve mucho más inquieto es a Mario Grana, gritando permanentemente, yendo y viniendo, constantemente haciendo ademanes, dando instrucciones a sus dirigidos en campo. El partido está 0-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el próximo desafío de Libertad por Copa Internacional este martes 5 de mayo a las 19, visita a Rosario Central por el Grupo H. Y prácticamente se va a jugar sus chanchas clasificatorias. Va Libertad con Aguilar, gol en camino, vino. Gol. De Libertad, de Molinas. Amin Molinas. Venía acompañando como todo centrocampista el avance de su equipo. Aguilar se metió dentro del área. Le pegó con la pierna zurda. Cristóforo salió a achicar, dando rebote al arquero visitante. Se durmieron los zagueros rayaditos. Bien, gracias, dice Amin. Amin Molina cierra allí en el área chica. Empuja con la pierna derecha, pisa la desesperación de García. Hizo el esfuerzo, no pudo evitar que la pelota se meta al fondo del arco visitante. Libertad pasa al frente. Gana el Gumarelo en casa, señores. Fecha 19 de la apertura. Amin Molinas, Libertad 1, San Lorenzo 0. Monumental. Y créanme que estaba mejor San Lorenzo en el terreno de juego, que estaba jugando bien a los toques, intentando llegar con peligro al arco defendido por Rojas, el debutante. Tuvo 2 o 3 opciones que no supo aprovechar, y en la primera clara de gol, donde valía por supuesto de Libertad, porque una pegó en el palo pero estaba en posición adelantada Lorenzo. Ahora llegaron a los toques Aguilar, que remata ante la salida del arquero, y el rebote le queda a Mancita para que Amin pueda corregir, empujar, darle un pase a la red y poner el primero para Libertad. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Tiro de esquina para el equipo visitante. Tupirupilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Repercusiones del gol de Libertad, Germán. Y Mario Granaco ahora con manos a la cintura, cara larga, masticando chicle, serio, mucho más serio de lo que había estado en los últimos minutos. Zamudio llamó rápidamente a sus jugadores, prácticamente no festejó el gol, llamó a varios, a 3 o 4 para dar indicaciones. Muy bien, pelota viene arriba a las manos del arquero Víctor Rojas. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeño. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Banco Liberteño.
Está compuesto por Ángel González, el arquero auxiliar, también por Néstor Jiménez, Joaquín Bogarín, Jorge Recalde, Hugo Martínez, Pedro Villalba, Samuel Villalba, Rodrigo Acuña Vera, Juan Bernal, Stephen Díaz, Fernando Herrera y Cristian Martínez. Muy bien, allí están entonces los futbolistas del Banco de Libertad. Va sacando García para San Lorenzo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Chupa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Luis Fernando Cáceres descargando para Cristóforo. Cristóforo tiene la pelota sobre la zona derecha. Juega por abajo para Agüero. Agüero lanza el balón para los Quiñones. Se muestra sobre la banda derecha García. Va Maximiliano. Cierra Molinas. Balón para Fretes. Ojo que tiene campo. Tiene espacio. Se viene Fretes. Puede estar el segundo. Fretes en diagonal. Aceleró. Dentro del área. Cruza centro. Vino. Gol, 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 gol. 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 De Libertad de Lorenzo. Lorenzo Melgarejo cerrando allí en el área chica con la zurda. Se fue metiendo, acelerando, imprimiendo mucha velocidad Fretes. Más aún cuando levantó la cabeza, observó la pista libre, metiendo la diagonal. No tenía ángulo para el disparo, entonces ¿qué hizo? El centro sobre la zona de Melgarejo. Simplemente empuja con la zurda. Nada que hacer para Cristóforo. Rápidamente aumenta, amplía el Gumarelo aquí en la vuelta. Fecha 19 de la apertura. Con la zurda Lorenzo. Lorenzo Melgarejo, Libertad 2, Lorenzo Ciro. Monumental. Y cuando no quiere ser, no quiere ser. Porque hablábamos antes del primer gol de Libertad que San Lorenzo estaba jugando bien, recibió el gol en contra, salió a buscarlo de vuelta, pero al salir a buscar deja espacios que Libertad no va a desaprovechar. Por lo que hace frente por el sector izquierdo, con velocidad, ganando la línea primero, metiéndose al área. El centro también, y Lorenzo Melgarejo que amagó que se iban a buscar en el segundo palo. Vuelve sobre sus pasos, se mete al medio, recibe la pelota, le pega de primera y pone el segundo para el Guma. Momento del gol. 28 minutos, primera etapa. Saque de costado en su terreno para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Señores, Libertad 2, Lorenzo Ciro. Y su seguros Chaco. Monumental. Saque de costado, campo rival para el conjunto de San Lorenzo. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Termocalentadores Peisa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Salida para Libertad. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que nos rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Banco visitante, Germán. Está conformado por Richard Olazar, el arquero de emergencia, también por Leandro Esteche, José Doldán, Teodoro Paredes, Héctor Villamayor, José Barrios, Hugo González, Fabricio Rivas, Elías Ortiz, Antonio Oviedo, Axel Galeano y Cristian Colmán. Un datito nomás, Jorge, con respecto al gol de Lorenzo Melgarejo. Vuelve a la cima de la tabla de goleadores. El liberteño suma 10 goles e iguala al futbolista argentino del Deportivo Luqueño, Iván Magic. Reiteramos, ambos con 10 tantos en la cima de la tabla de goleadores del torneo Apertura, por supuesto, a la espera de lo que haga el Deportivo Luqueño mañana cuando visite a Rubio Ñu. Cerca de los 32, primera parte, ganando Libertad 2-0. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo Hierro, San Los Blanchos, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro y en B. Ventas al 0983 3088 13. Redes San Justo Hierro. El domingo a las 20 se cierra esta fecha 19 del campeonato en cancha de Fernando de la Mora. Guaraní enfrentando a Nacional. Yogur natural de la Irlanda, nueva presentación de 350
250 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Black de Holanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026 posgrado, fórmate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Y ya se frenó San Lorenzo, golpeado por los 2 goles porque arrancó bien, tuvo situaciones claras. Es más, convirtió, fue anulado, ¿te acordás, Ricardo? Totalmente. Hizo un gol que fue anulado en posición adelantada. El aviso de Libertad fue aquel remate de Lorenzo Melgarejo que pegó en el palo, después le sacó el defensor. Y no aguantó mucho, lastimosamente, para las pretensiones de San Lorenzo, de Mario Grana, que está interinando, pero con ganas de quedarse, por supuesto. Libertad, en un abrir y cerrar de ojos, le hizo 2. Ganando el equipo Gumarelo 2-0. Camiones JMC adaptados a tus necesidades, diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin C, levantas mis defensas. Sé feliz, Alpecin C, donde hay salud, hay todo. La pelota le va quedando sobre la zona del medio a Diego Fernández. Fernández y la apertura por derecha para Ramírez. Ramírez para el conjunto liberteño, dejando para Matías Rojas. Rojas para Melgarejo. Aguanta la marca de Cáceres, falta. Lo venía sujetando, reclama al propio Zamudio, dando indicaciones ahora allí a Rojas, tiro libre sobre la zona derecha en terreno de San Lorenzo para el Gumarelo. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguros, sentí la confianza. Molinas con la pelota jugando por bajo para frente para mí. Molinas, autor del primero. El segundo fue ahora de Melgarejo. La pelota le va quedando a Elías Díaz, el zaguero Gumarilo, descargando para Ramírez. Ramírez para Melgarejo, que bien se fue de la marca de Luis Fernando Cáceres. Va Melgarejo, pero se termina equivocando. Le regaló el balón a Duarte de San Lorenzo. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegro. Se llama al 218-4000, solicitado ya. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Sube sobre la zona izquierda, Mesa para San Lorenzo, que no se rinde, al menos quiere el descuento en este primer tiempo, en esta primera fracción del partido. Gana Libertad 2-0, se mete sobre la banda derecha, va Maximiliano García. García tocando la pelota para Iván Torres. Torres juega para Cáceres. Cáceres le regala a Ramírez. Ramírez sin complicarse, juega para Melgarejo con el equipo liberteño. Viernes de descuentos reales al 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Libertad 2, San Lorenzo 0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El domingo para la Intermedia, 10 de la mañana, 2 partidos. Resistencia frente a Sol de América, General Caballero en Juan León Mallorquín frente a Independiente de Campo Grande. Suplito aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota de David Molinas, el futbolista que convirtió el primero aquí en la Huerta. Ganando Libertad, está hilando su segunda victoria en el campeonato de manera consecutiva. Viene de vencer a Olimpia justamente aquí en la Huerta. La jornada anterior 3-2. Tiene Ernesto Caballero. Caballero jugando para Diego Fernández. Ya se frena San Lorenzo, retrocediendo el equipo visitante. Para los momentos simples, elegí Pancho, su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza calidad desde su origen. Urisalce, Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Intentó Álvarez, cruza Fernández, tiro de esquina para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? A Iván Torres, un zurdo esta vez desde la izquierda. Pelota para la visita que quiere el descuento. Residencia en La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Ordena el juez, va Iván Tito Torres, arco de la tribuna norte, lado izquierdo, tiro de esquina para San Lorenzo.
Quiere el descuento el conjunto Rolladito. Eleva Torres, la pelota toma vuelo con Piñatares. Intento de cabeza Luis Fernando Cáceres, paso lejos. Saque de meta que favorece al Gumarilo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, agradecemos a nuestro querido colega, porque él sigue siendo periodista. Por supuesto, Peteco, Víctor González, más conocido como Peteco. Y para darle una mano también a Germán, 1,91 m tiene Germán Elías. 17 años, 1,91 m. Perfecto, actualizamos 1,90 m, y corregimos perdón, el dato. 1,91 m. No, 1,90 m. Perfecto, 1,90 m. Carga Libertad, centro de Rodrigo Villalba, más lejos afuera. Por ahora saque de meta para San Lorenzo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Alberroja. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Ganando el Gumarelo 2-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mega ofertas en Bristol, iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 369.000. Lavarropas Midea, 6 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, Germán. Mario Grana está dirigiendo su cuarto club en primera división como entrenador. Antes había dirigido a Cerro Porteño en el año 2011, también en el 2012 lo había dirigido también a Independiente de Campo Grande cuando jugaba en primera división en el año 2012 también, y en el 2014 había dirigido a Rubio Ñu. Aquella había sido la última vez que había dirigido a un equipo en primera. Después mayormente se abocó a la dirigencia de equipos en clubes de ascenso y también como coordinador de inferiores, he recordado principalmente por su paso en Cerro Porteño. Así que se puede decir que prácticamente 12 años después vuelve a encabezar un cuerpo técnico de un equipo de primera división. Mario Grana, aunque hay que aclarar esto también a la audiencia, Jorge, no está oficializado aún en el cargo. Se mantiene con la aclaración de interino, pero que para resaltar nomás ese retorno, digamos, a la primera división como entrenador del argentino nacionalizado paraguayo Mario Grana. Muy bien, pelota para Libertad. Caricia Tavos Main hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Atención, Quiñones. Travesaño. La pelota pega en el travesaño. Lo vio adelantado a Víctor Rojas, el arquero de Libertad desde el medio. Le pegó a los Quiñones. Iba cayendo luego de tomar vuelo con destino al arco Gumarelo, al travesaño, Ricardo. Iba a ser un golazo, iba a ser un golazo de Quiñones, que lo vio adelantado al arquero, le pegó directamente al arco, retrocedía al pobre de Rojas, se metió al arco él, la pelota pegó en el travesaño y salió. Se salvó de milagros Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Y su seguro Chaco. Victoria del 2 de mayo de visita frente a Trinidense 2-1. Unidorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota le va quedando a Villalba. Tras el pase de frente Villalba, al piso no hay falta. Saca de manera lícita Iván Torres jugando por abajo para Piñantar. Esa apertura sobre la banda izquierda. Mesa cruzando mitad de campo. Está instalado en terreno del conjunto liberteño, aunque se frena porque no está nadie de San Lorenzo. Las inmediaciones del área. ¿Qué hace Piñatares? Deja por el medio ahora con Quiñones. Toca San Lorenzo en terreno rival. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Musifarmi crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @PuntoFarmaPY. El balón en la mitad de la cancha en poder de Piñatares. Levanta la pelota para Álvarez, el 10. De espaldas al arco jugando para Mesa. En campo del equipo liberteño con Iván Torres. Torres se suelta otra vez con Piñatares. Va
el uruguayo. Descargando para Mesa constantemente, utilizando el lado izquierdo. San Lorenzo para atacar. Buscando el descuento, se equivoca Piñatares, recaptura en el rebote. La pelota le va quedando a lo Quiñones con Torres. Muy para atrás. Con García. Busca el descuento San Lorenzo. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britannica. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. 42 clavado, 2-0 para Libertad. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegí baterías Barda, con tecnología PowerFrame y su fuerza de arranque. Elegí Barda. Smart medallo de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. A mi Molina con Fretes. Fretes tiene la pelota descargando para Rodrigo Villalba. Se arroja al suelo, despeja. García, un costado cerca del banderín, lateral para el local. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gana 2-0 el conjunto de Libertad. Los cortes premium de Chortivis llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chortivis, sponsor oficial de la Albirroja. Los miércoles del mes, 20% de reintegro. Tercero en camino, dame tiempo, vino el arquero. El arquero Cristóforo le termina sacando esa pelota a Aguilar. Aunque no le pegó con mucha convicción. Suavemente el remate con la pierna derecha a las manos de Cristóforo, Ricardo. Sí, la jugada fue muy buena y la cortina, el amague que hace también Lorenzo Melgarejo para dejarlo solo a un jugador que convirtió en fecha pasada, pero que acá le pegó suavecito a las manos de Cristóforo para comerse lo que era el tercero. Increíble la forma de desperdiciar de Aguilar. Gana Libertad 2-0. Los miércoles del mes, 20% reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. Y la Ahorrazo Supermayorista, compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ramírez con la pelota jugando para Matías Rojas, exageradamente para atrás con el arquero Víctor Rojas, el golero debutante nacido en Areguá, que está jugando su primer partido en la categoría principal, descargando para Ernesto Caballero. Caballero para atrás con Elías Díaz. Se viene Ramírez para Libertad. Apostar es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Sube Matías Rojas sobre la banda derecha, mete la diagonal, dejó atrás la marca de Piñatares. Rojas, Matías, disparo al arco. Cristóforo atento, se queda con la pelota. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemba y Flores. Molinas dentro del área, quiso descargar en Aguilar. Atento en la marca Luis Fernando Cáceres por el medio. Iván Torres de contra. Se puede venir al descuento de San Lorenzo con Álvarez. Álvarez para Tito Torres dentro del área, no tiene ángulo. Colocó centro. Se arroja al suelo Fernández. Manda al fondo Thiago Fernández. Tiro de esquina para la visita. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y aceite indica Jorge. Señores, Libertad 2 San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Germán Eliodoro. Juega uno más Jorge Luis hasta el minuto 46 va esta etapa inicial. Muy bien, uno más entonces en este partido, señores, en esta primera etapa. Le va a pegar la pelota Iván Torres, puede estar al descuento. Insistió mucho, es más, cuando el partido estaba 0-0, tuvo chances como para convertir. De hecho, hizo un gol San Lorenzo que fue anulado por la asistente. Hablamos de Nadia Weiler. Pelota arriba de Torres, sacando a Aguilar. El rebote le queda a Mesa, se anima a Mesa. Puede estar al descuento. Le termina pellizcando Lorenzo Melgarejo. Insiste Aaron Páez. Va por el gol del descuento San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Baudo. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNP, se pone muy. Se va la primera etapa. Saca el arquero Rojas y esto termina. Víctor Rojas despeja. Juega por bajo sobre la presencia de Fernández. El árbitro ya miró su cronómetro. Va a dar por culminado la primera etapa. Ahora sí, señores, final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en la vuelta. Fecha 19 del torneo. Apertura por ahora Libertad 2 San Lorenzo 0. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Monumental.
Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Pedro Aldave, representante de jugadores. A todos los jugadores del otro equipo también. Ahora, ¿cómo va notando el fútbol paraguayo en sí, Pedro? Porque evidentemente la competitividad está por definirse, la Copa Libertadores Sudamericana en medio, este desgaste de los clubes, mirando un poco con una óptica diferente quizás como representante de jugadores. No, a ver, todos los equipos con el calendario del Mundial, todas las ligas tienen muchos partidos. Pero bueno, también nos permite ver jugadores jóvenes como hoy, que veo que hay unos chicos de 17 años que por ahí con menos calendario no lo ves. Pero bueno, es bueno jugar, que muestren la inferior y que se juega. La verdad que el calendario en la época del Mundial es apretado para todo el mundo, ¿no? Sobre lo que mencionaba el profe, buenas noches, lo que mencionaba el profe Alfaro en su momento, que al fútbol paraguayo le falta dinamismo y que recomendaba inclusive a los futbolistas que estaban convocados a la selección, que juegan en la selección, que salgan afuera a buscar ese dinamismo para poder estar al selección. No, bueno, el dinamismo, este partido es un partido dinámico, también tiene que ver con el horario que se juegue, con lo que se juegue. Está claro que más que dinamismo de jugar hay de entrenar por ahí afuera, y entrenar un poco mejor o más intenso, pero yo no creo que le falte dinamismo, yo creo que por ahí hay alguna competitividad, también el partido se juega en un calor terrible a una hora que muchas veces el entorno no te hace correr más, o poca gente, pero yo no veo que sea un problema. Y en ese sentido, don Pedro, ¿usted cree que el promedio de calidad del futbolista paraguayo con sus años representando futbolistas paraguayos en décadas anteriores incluso, cree que ha subido de nivel en ese sentido? Sí, yo creo que sí, porque siempre salieron jugadores buenos en inferiores, en sub-20, pero ahora están apareciendo un montón de jugadores y van pasando de equipo. Claramente jóvenes son jóvenes en todos lados, pero depende de dónde vayan después como primer paso, pero la calidad de los jugadores paraguayos siempre fue indudable, no hay mucho que discutir. Después que a nivel de selecciones no hayan ido al Mundial por X motivo, pero a nivel internacional no tiene mucho que pillarle a ninguna de las selecciones que no sean las que siempre exportaron jugadores, ¿no? ¿Te acuerdas de todo tu trabajo? No, está dando una mano, está buscando su camino, pero bueno, es una posibilidad. Él tiene que definir ahora qué es lo que va a hacer, pero bueno, él sabe que con nosotros tiene la puerta abierta y le gusta, pero bueno, recién termina, se tiene que acomodar. Queda contigo hasta junio, luego pasa a otro grupo inversor. ¿Cómo está eso? Julio está bien, nosotros hemos terminado un camino momentáneamente ahora y después ya veremos. Yo hice todos los contratos ahora de él y bueno, ahora a partir de junio vamos a descansar un poco y ya veremos qué depara el futuro. Gracias, don Pedro. Era la palabra de Pedro Aldave, representante de futbolistas. Él es representante de varios futbolistas de Libertad, entre ellos los principales, o los que tienen potencial de ser transferidos en algún momento por la edad que tienen y por la proyección en cuanto a calidad que puedan tener, son Samuel Villalba y Alexis Fretes, Ricardo. Y sobre todo lo de Alexis Fretes, que en las últimas semanas, sobre todo en redes sociales principalmente, surgió el rumor de que tenía ofertas del fútbol europeo, de la liga de Liga de España y también de Italia, pero Pedro Aldave prefirió evitar responder esa consulta, simplemente dijo que vino a ver fútbol, a observar a cierto desempeño de jugadores, prefirió no individualizar rendimiento ni futbolista ni dar nombres en sí. Bueno, hace poco también hablando con Arturo en el fenómeno de la siesta, habló de Chamulé Villalba, que también tenía algunos sondeos por este jugador. Hoy lastimosamente, digo, para él, ¿verdad? Para el chico está en el banco de suplente, porque está en el banco, ¿verdad, Germán? Sí, está en el banco, suponemos que es uno de los reservados con miras a lo que va a ser el encuentro por Copa Libertadores en 3 semanas cuando visite a Rosario Central el conjunto gumarelo. En ese sentido podemos, por ejemplo, también mencionar al defensor Néstor Jiménez, uno de los, digamos que
habitualmente, entre comillas, equipo A, que actualmente está integrando la banca de suplentes. En general, sí te digo que está compuesta por juveniles y por jugadores que por lo general no integran ni siquiera la banca de suplentes. Así que, perdón. Así que en ese sentido, así está para este partido la banca de suplentes de Libertad. Correcto, Germán. Nosotros hablemos de lo que fue en la primera etapa, de un conjunto de San Lorenzo que no puede levantar cabeza, que no pasa por el cuerpo técnico. Por eso, en su momento, después de 4 fechas, fue inentendible que lo hayan sacado a Sergio Orteman. Sergio Orteman, que hizo un campañón con San Lorenzo, de la B a la intermedia, de la intermedia a la primera, y en 4 partidos como que todo el trabajo de 2 años no sirvió para nada, y lo sacan y lastimosamente no puede ganar, no puede sumar de a 3 como tiene que sumar para seguir siendo equipo de primera el próximo año. Vino Julio Cáceres. Me acuerdo que se comió una goleada contra Libertad precisamente, donde le hizo 7 Libertad, y después jugó contra Olimpia y le empató a Olimpia, y lo pudo haber ganado inclusive, y uno pensaba, bueno, acá se acomodaron mejor las cosas y puede levantar San Lorenzo, pero después seguidilla de empates y derrotas, y nuevamente se cobró la vida de otro técnico. Le digo la vida en el sentido de que tuvo que quedar fuera de la institución Julio Cáceres. No consiguieron al sustituto que ellos querían. Se habló de uno de los técnicos que no quiso ser interino. Hablaron con Héctor Marecos y él se quedó en Encarnación, donde está bien, por supuesto. Y Mario Grana, hombre de la casa, aceptó el desafío de dirigir, por supuesto con toda la fe depositada en su trabajo, en lo que sabe, y en tratar de darle algo diferente a San Lorenzo para ver si se puede recuperar. Hoy empezó el conjunto Santos jugando bien, porque tuvo la pelota, porque fue el que más buscó, el que más insistió, y como decía en su relato nuestro compañero Jorge Casal, inclusive llegó al gol, pero lo pescaron en posición adelantada. Lo revisó el VAR después de que Nadia Weisler levante el banderín, una vez terminada la jugada, por supuesto, y el VAR le da a la derecha al asistente, y el árbitro, por supuesto, anuló el gol, que podía ser el envión anímico que necesita San Lorenzo para poder creer que se puede, que aún se puede. Porque sabemos que si no suma lo que tiene que sumar en este torneo de apertura, en las fechas que le quedan, tiene que ser prácticamente campeón del clausura para salvarse de volver a la intermedia. Y no va a ser fácil porque uno sabe que el torneo de clausura es mucho más sangriento, por los que juegan para clasificar a Copa Libertadores, por los que juegan para clasificar a la Sudamericana, y por los propios equipos que juegan para no descender. Porque por más que San Lorenzo casi está descendido, igual le va a dar lucha a Rubio Ñu, le va a dar lucha el conjunto de 2 de Mayo que ganó hoy, le va a dar lucha Sportivo Luqueño, y nadie quiere descender, nadie quiere perder la oportunidad de seguir siendo un equipo de primera, porque si uno analiza el fútbol paraguayo, tiene 2 equipos, y de 2 equipos, 8 son premiados en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. 2 descienden y 2 siguen con vida en primera división, por más que no tengan el premio de una copa, tienen el premio de seguir siendo equipos de primera. Pero fíjense no quiero utilizar la palabra fácil, pero digo las ventajas que hay en el fútbol paraguayo. De 2 se clasifican 8, y de los 4 que quedan sin posibilidad de jugar una copa, 2 pierden la categoría y 2 se quedan. Y esos equipos que ascienden y no hacen bien los deberes, como a San Lorenzo, por ejemplo, le está pasando, son los equipos que rápidamente vuelven a la intermedia. Y no quiero ser muy drástico, pero no solamente después de jugar en primera vuelven a la intermedia, muchos se van a la B y otros terminan jugando en la C.
caída libre, como le pasó, por ejemplo, a General Díaz en su momento, como le pasó a 12 de octubre en su momento, como le pasó al 3 de febrero en su momento. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿para qué subieron? Si no están en condiciones de jugar en primera división. Porque hay que recordar que el 12 de junio estuvo cerca de ascender, que Capiatá estuvo cerca de ascender. No digo que sean equipos ejemplares, pero subió San Lorenzo en la última fecha, merecidamente, por supuesto que merecidamente por el campañón que hizo Sergio Orteman, pero lastimosamente no hicieron bien los deberes y me parece que va a volver a ser equipo de intermedia. El partido, decíamos, lo estaba jugando mejor San Lorenzo, y cuando mejor estaba jugando, llega la jugada por el sector izquierdo, al medio después, remate, desvío del arquero y Amin Molinas, que aparece solo para corregir la trayectoria del balón y darle el primero del partido a Libertad a los 24 minutos. Recordamos el gol de Libertad, el gol de Amin Molinas en el relato de Jorge Casal. Va Libertad con Aguilar, gol en camino, vino. Gol, 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 gol. De Molinas, Amin Molinas venía acompañando como todo centrocampista el avance de su equipo. Aguilar se metió dentro del área, le pegó con la pierna zurda. Cristóforo salió a achicar, dando rebote al arquero visitante. Se durmieron los zagueros rayaditos. Bien, gracias, dice Amin Molinas cierra allí en el área chica, empuja con la pierna derecha, pisa la desesperación de García, hizo el esfuerzo, no pudo evitar que la pelota se meta al fondo del arco visitante. Libertad pasa al frente, gana el Gumarelo en casa, señores. Fecha 19 de la apertura. Amin Molinas, Libertad 1, San Lorenzo 0. Y el golpe que recibió San Lorenzo con el gol en contra es como que igual le dio la posibilidad de seguir metido, de seguir vivo en el partido. Sabía que tenía la posibilidad de empatarlo y salió a buscarlo. Salió a buscarlo, pero se encontró dando ventajas en la zona defensiva por el sector izquierdo, donde se proyectó Fretes, donde está permanentemente Villalba acompañando la jugada. Se meten al medio después de ganar la última línea, y cuando Lorenzo Melgarejo amaga a picar al segundo palo, arrastra la marca. Melgarejo se frena, se mete al medio, recibe la pelota y define con toda calidad, con la calidad que lo distingue, para darle el segundo a Libertad. O sea, a los 24 hizo el primero. Si San Lorenzo sintió el impacto, pero salió a buscar, con el segundo en contra ya fue un equipo diferente. Pero vamos por parte, vamos al segundo de Libertad, al gol de Lorenzo Melgarejo en el relato de Jorge Casal. Agüero lanza el balón para Los Quiñones, se muestra sobre la banda derecha García, va Maximiliano, cierra Molinas, balón para Fretes, ojo que tiene campo, tiene espacio y se viene Fretes y puede estar el segundo. Fretes en diagonal, aceleró, dentro del área, cruza centro, vino, gol, 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 gol. Libertad de Lorenzo Melgarejo, cerrando allí en el área chica con la zurda, se fue metiendo, acelerando, imprimiendo mucha velocidad Fretes, más aún cuando levantó la cabeza, observó la pista libre, el centro sobre la zona de Melgarejo, simplemente empuja con la zurda. Nada que hacer para Cristóforo. Rápidamente aumenta, amplía el Gumarelo aquí en la Huerta. Fecha 19 de la apertura con la zurda Lorenzo Melgarejo, Libertad 2, Lorenzo 0. Y así se fue la primera etapa con un Libertad que gana por 2-0, que no hizo el gran partido, pero aprovechó las oportunidades de gol. Ahora, cómo estira Cristóforo los goles, Increíble cómo estira los goles.
no está pasando por su mejor momento el arquero de San Lorenzo. No le estoy echando la culpa a él, ni mucho menos, pero digo, a veces no te sale nada, a veces te patean de cualquier lado, te hacen goles. Y eso lo está sufriendo Cristóforo desde que se inició el torneo. Hay una jugada que quedó en la retina de varios, el remate de la mitad de la cancha de Quiñones, que pega en el travesaño, que pudo haber sido el descuento. El arquero que intentó sacarla pero no llegaba, cae de espalda, él sí se mete al arco y la pelota caprichosamente pegó en el travesaño y salió lo que pudo haber sido el descuento. Repito, ahora se vienen 2 cambios antes del inicio de la segunda etapa. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con el número 2, Leandro Esteche, y también con la 35, Cristian Colmán. No regresaron al campo José Duarte y tampoco Alex Álvarez. Son los 2 primeros cambios que realiza Grana en el conjunto del Sportivo San Lorenzo. Libertad regresó sin variantes. Muy bien, Esteche y Colmán decías, Germán. Exacto, 2 para Esteche y 35, casaca 35 para el delantero experimentado Cristian Colmán. Se fueron Duarte y Álvarez. Señores, ordena el juez, mueve Libertad. Comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Está ganando el equipo libertino por la cuenta de 2 goles contra 0 con Molinas, que tiene la pelota. Fue el autor del primero Molinas, el segundo obra de Lorenzo Malgarejo. La pelota le va quedando a Ernesto Caballero. Caballero encaró, zafó de la marca de Piñatares. Caballero se frena, insiste en la cobertura, persecución. Piñatares, centro. Pelota que se pierde cerca al banderín lateral para el Gumarilo. Tupiro Villa, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Ganó el 2 de mayo de visita 2-1 frente a Trinidad. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Pares y la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Pares, a 43 años construyendo contigo. La pelota le va quedando a Maximiliano García. García para el defensor Agüero. Agüero para San Lorenzo, medio de terreno para Aaron Páez. Para Iván Torres, tocando para los Quiñones. Quiñones otra vez para Iván Torres. La apertura sobre la zona izquierda. Mesa instalado en terreno, Gumarilo. Acelera Mesa, aunque frena la marcha porque no lo tiene a nadie. Mesa por bajo, corre Aaron Páez cerca del área. Avanza San Lorenzo, centro. Impacta la pelota en la pierna del zaguero Díaz. Lateral cerca del banderín para San Lorenzo. Tupiro Villa, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. 2-0 para el conjunto de Libertad. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Adobo presenta reconexión y reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en adobo.com.py. Pelota del arquero Víctor Rojas jugando rápidamente para Fretes sobre la banda izquierda. Fretes va a descargar por el medio en Ernesto Caballero. Caballero piensa, levanta la cabeza, supera la marca. Daldo Quiñones tocando la pelota sobre la presencia de Aguilar. Aguilar juega para Molinas. Molinas de primera. Corre Rodrigo. Atención, va Villalba. Rodrigo Villalba para Libertad. Tercero en camino. Buena marca de Agüero. Le saca la pelota a Villalba. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No integran ni siquiera la banca de suplentes. Así que, perdón. Así ama y te cambió ahí pues. Perdón. Sabe todo ya. ¿Dónde veo? Yo me enfermé ya. ¿Qué te tragaste? ¿Un mosquito ahí, Germán? Culpable el agua, el culpable el agua, que el traguito de agua que justo había tomado un poquito antes. Ah, bueno, suele pasar. Juan. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Ganando 2-0 Libertad.
Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Sarizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizarra, proyectando juntos. Ramírez, ¿con quién, Germán, están en el suelo? Con el argentino Mesa, le cometió la falta el lateral izquierdo del Rayadito, le pide disculpas a Ramírez, no hubo tarjeta, pero sí la sanción de la infracción por parte de Colmán por la falta de Mesa. Tiro libre en su terreno para el equipo de Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando recién ingresado Leandro Esteche. Esteche está en campo del equipo liberteño, dejando parar a Páez otra vez con Esteche. Cierra Mil Molinas. Balón que le va quedando a Ernesto Caballero. Caballero jugando para Molinas. Molinas toma contacto con la pelota. Le va quedando a Ernesto Caballero, Mito Veterrino, superando la marca de Matías Agüero. El esférico para Villalba. Villalba por bajo para Fretes, tocando en su terreno Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Coco, Celulares, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad 2, a Lorenzo Ciro. Y su seguro Chaco. A las 20 mañana en Santísima Trinidad, Rubio Ñu recibe Sportivo Luqueño. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. El domingo 9:30 de la mañana en el Defensor del Chaco Olimpia frente a Maliano. Mismo horario, señores, en cancha de Nacional Recoleta frente a Cerro Porteño. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas preparadas y a disfrutar a Pechugón. Deliciosamente natural. En San Justo Hierro, San Los Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierro. La pelota Valdo Quiñones eludió la marca de Ernesto Caballero. Se anima Valdo Quiñones. Juega para el zurdo. Piñatares, apertura sobre la zona izquierda. Corre picando a Daniel Mesa, aproximándose al área. ¿Qué pasó con Mesa, Germán? No pudo controlar. Le picó dejó picar la pelota y al dejarla botar le quedó muy alta para pararla al delantero argentino. Allí pide disculpas y aplaude a su compañero que le había lanzado ese cambio de frente. Saque de costado en su terreno para Libertad. Forte Vitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Forte Vitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quieres estudiar así es la Americana. La pelota le va quedando ahora para Rodrigo Villalba. Villalba por abajo sobre la presencia de Fretes. No se complica, Fretes cede la pelota al balón para mi Molinas. Con Ernesto Caballero, otra vez con Molinas. Lanza sobre la banda derecha. Y Ramírez pica levantando la cabeza. Le dibuja la diagonal. Envía el centro para Aguilar. Tercero en camino. Aguilar de cabeza al poste. El rebote será gol de Melgarejo. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De libertad de Lorenzo. Otra vez Melgarejo. Lorenzo Melgarejo pescando ilusiones dentro del área. Centro de Ramírez desde la banda derecha. Levantó la cabeza. Pelota que cobró altura. Testazo de Aguilar al poste. No reaccionan los zagueros visitantes. El rebote para Lorenzo Melgarejo. Llega la carrera con la zurda al techo. Nada que hacer para Cristóforo. Libertad amplía. Libertad 3. San Lorenzo 0. El segundo de su cosecha. Lorenzo Melgarejo gana al Gumbarelo 3-0. Monumental. Abriendo la cancha el conjunto de Libertad. Por el sector derecho esta vez. Con Ramírez que tiene una excelente pegada en lateral. La pelota que va al segundo palo. Ahí aparece Aguilar para aplicar el cabezazo. La pelota que pega en el palo. Cristóforo totalmente vencido y del rebote aparece el goleador. Melgarejo para acomodarse primero, para gatillar después y para darle el tercero a Libertad. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Cuarto en camino. Vino, Villalba, vino. Gol. Afuera pensé que iba adentro, No lo puede creer Aguilar.
Agarra una botellita de agua, tira al suelo de no creer lo que dilapidó Libertad. Fue Villalba al área. El centro no llega Cáceres. Define Aguilar y la pelota caprichosamente cerca del poste izquierdo. Qué manera de salvarse San Lorenzo, Ricardo. Sí, de milagro, ¿eh? De milagros, acá se salvó el conjunto de San Lorenzo. Era el cuarto, era más fácil hacerlo que errarlo, pero lo erró nomás Aguilar, que no quiere ser, parece, el día de hoy el gol del centro delantero con la casaca número 11 de Libertad. Ganando Libertad 3-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora sí, cuarto en camino. Villalba. Cristóforo vuela el córner. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Germán. Y con este doblete, Lorenzo Melgarejo vuelve a la punta de la tabla de goleadores, pero esta vez en solitario. Recién lo había igualado al argentino Iván Maggi, el delantero del Sportivo Luqueño, con 10 goles. Ahora suma uno más. Lorenzo tiene 11 goles en este torneo de apertura hasta aquí, hasta la fecha 19. Así que se convierte nuevamente en el único y máximo goleador del torneo de apertura 2026 hasta aquí. Matías Rojas y el córner sobre la banda derecha para el equipo liberteño con la zurda. Pelota que toma vuelo. Villalba no pudo de cabeza. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Libertad 3, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Germán le hizo 7 en la primera rueda de Libertad San Lorenzo. Exacto, un partido que en su primer tiempo, si recuerdo bien, ya había terminado 3 o 4-0. El segundo tiempo fue ya prácticamente de trámite. Ganando Libertad por ahora 3-0. Brindí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Coco, Seuruanes, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota en de terreno, escucho. Sobre tu consulta, 3-0 había terminado ese primer tiempo y los restantes 4 para redondear 7 goles los anotó en el segundo tiempo el conjunto liberteño en aquella jornada disputada en el estadio Günter Vogel. Aquella vez Lorenzo Melgarejo también había sido protagonista, así como acá, porque había marcado un doblete. Se va metiendo Quiñones, atención, apunta Quiñones, remate al arco, bloquea como puede Fretes, insiste el equipo de San Lorenzo, corre García, saca de costado cerca del banderín para el equipo visitante. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Desde la Adrada Ávila, España, saludos para Canterito, Enzo Darío, Derdis Alfredo, así que un abrazo para los compatriotas en la Adrada Ávila, en España, para Enzo Darío, Derdis Alfredo y el querido Canterito. Van reportando sintonía. Camiones JM se han adaptado a tus necesidades, diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. ¿Quién se vendrá? Paredes. Teodoro Paredes, el defensor central número 5 de camiseta para él. Mario Grana también llama al 30. Axel Galeano, veremos si es que su ingreso se produce al mismo tiempo que el de Paredes. Señores, pelota para el equipo de Libertad. Colección Chile Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobrecel. Sponsor oficial de la Albirroja. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. El domingo en cancha de Fernando Belamor a las 20, Guaraní Nacional en el cierre de esta fecha 19 del campeonato. Ven y divertirte en el Casino Slab del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Fretes tiene la pelota para el conjunto liberteño. Fretes sorteó la marca de García. Fretes en diagonal. Fretes para Melgarejo, que busca el tercero para el equipo, el cuarto en realidad para el equipo liberteño. Ganando 3-0 Libertad. Melgarejo quiere, alcanza Melgarejo, no, se le fue la pelota. Se quede puertas para San Lorenzo. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán.
Finalmente cambia el cambio, haciendo un jueguito con las palabras Mario Grana, porque le pidió a Galeano que siga haciendo el calentamiento, porque llamó al 6, Héctor Villamayor, otro volante, y también el 5, Teodoro Paredes, que ya lo habíamos anunciado. Tercer y cuarto cambios en el Sportivo San Lorenzo. Se fueron Maximiliano García y también Matías Argüello. Muy bien, los cambios en San Lorenzo. García y Agüero fuera y están en el terreno Paredes y Villamayor, Germán. Exacto, casaca 5 para el zaguero central Paredes y la 6 para el volante Villamayor. Dos cuartos en realidad. El cuarto cambio ya le queda una variante más. Sí, tercer y cuarto cambio. Y primera ventana utilizada por Grana, porque los primeros cambios habían sido introducidos en el entretiempo. Ganando Libertad 3-0. Energigas llega a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Enciende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica toscana Upisa llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Aguilar busca su gol. Quiere, desea, anhela marcar Aguilar. Corre cerca del área. Pelota sobre Villalba. Alcanza. No. Saque de meta para San Lorenzo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Pelotazo largo. O al menos intentó eso. Cristóforo prefiere el pase corto para no dividirla con Paredes. Paredes jugando rápidamente. Se une Fernando Cáceres. Cáceres levanta la pelota ahora sobre la presencia. Daron Páez salta y despeja el juvenil defensor Díaz del equipo de Libertad. También Molinas con Fretes. Toca el Gumarelo en su terreno. Atención. Casi se equivoca allí Fretes. Termina sacando Víctor Rojas. Lo comprometió al arquero. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Libertad de San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Recordamos que el 2 de mayo en el inicio de esta fecha 19 de visita superó a Trinidense 2-1. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora he contado desde $46.900. Precios promocional hasta agotar stock. Redes Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. ¿Qué pasó, Germán? Tiene la jugada Alicio Colmán porque quedó sentido Rodrigo Villalba. La gente de San Lorenzo protesta porque estaba muy bien posicionado en ataque. Estaba de frente al arco y en 3/4 de cancha colocado en ataque el Sportivo San Lorenzo. Por eso se acerca Luis Fernando Cáceres, protesta también Quiñones, se acercó también Villamayor, el recientemente ingresado, criticando la decisión de Colmán. Allí, por ejemplo, Quiñones vuelve a acercarse al árbitro cuestionándole por qué detener el ataque si es que vos no cobraste la falta. Finalmente cambió de decisión, ahora sí cobró la infracción. El cuarto árbitro le avisó sobre la infracción cometida sobre Alexis Fretes, sobre Rodrigo Villalba. Jorge, ahora sí, pelota para Libertad por infracción. Tiro libre para el Gumarelo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El martes por Copa Libertadores, Rosario Central recibe a Libertad, partido que arranca a las 19. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Señores, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. La pelota en la salida para el conjunto rayadito, que al menos quiere el descuento con Aldo Quiñones. Quiñones va a descargar en Piñatares. Va la pelota para el volante zurdo del conjunto visitante de San Lorenzo. Piñatares tiene la pelota descargando por el medio para Iván Torres. Este juega para Aldo Quiñones. Se desmarca Villamayor. Pide la pelota Villamayor. Ahora va la cobertura de Molinas. Torres con el balón sobre Piñatares. En Rumbos estamos por activarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Hablando del martes, señores, el martes a las 21:30 en Pedro Juan Caballero. Recoleta frente al Santos de Neymar, Copa Sudamericana.
Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis. Participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tabusmain hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Puede venir el cuarto de Libertad y puede estar el cuarto. Y Rodrigo Villalba tiene el cuarto en camino. Vino. No era más fácil allá si Aguilar estaba solo. ¿Qué quiso hacer Villalba? Bueno, se confundió. Era más fácil pegarle al arco porque estaba bien posicionado o abrir por el sector derecho donde estaba solo Aguilar y se relamía de ganas. Insiste Libertad con Fretes. Aguilar cerca, pide la pelota, Falta de Cáceres sobre Fretes, tiro libre, peligroso para el equipo liberteño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. Le va a pegar a la pelota Ramírez. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El miércoles por Copa Sudamericana a las 21 en territorio argentino. Barraca Central recibe Olimpia. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britannia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El jueves Cerro Porteño visita Junior a las 23:11 de la noche. Junior con Cerro Porteño por el Copa Libertadores. Tiro libre, le pega Ramírez para el Gumarelo. Comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontranos en redes Cubo. Smart Medallo con bueno, con tarjeta crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Ramírez y el tiro libre en las cercanías del área 5, la barrera. Ramírez o Rojas, Matías Rojas tira, Cristóforo rebote, gol, 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 de libertad de Rodrigo, de Villalba, Rodrigo Villalba, señores, amplía el equipo liberteño, el cuarto en la noche aquí en la Huerta, el remate de Matías Rojas de tiro libre, iba al ángulo, voló Cristóforo, se dio el rebote donde estaban los zagueros de San Lorenzo, ninguno apareció, el que llega es Rodrigo Villalba, cierra con la zurda, cerca del poste izquierdo de Cristóforo, señores, Libertad golea, Libertad amplía aquí en la Huerta, pese a los reclamos de los futbolistas visitantes. Libertad 4, San Lorenzo 0, Rodrigo Villalba para el Gumarelo. Monumental. Bueno, primero era Rodrigo Villalba que tenía que haber convertido, tocar la pelota para Aguilar. No pasó eso. En el rebote recupera Fretes, le cometen la falta. Ahí le pega con mucha clase Matías Rojas y por primera vez en el partido, tapadón de Cristóforo. Y en el rebote Villalba solito coloca la pelota al otro palo, al palo izquierdo, para darle el cuarto al Gumarelo. Por ahora se está revisando. ¿A los cuántos? 20 minutos, segunda etapa. ¿Qué se revisa, Germán? Posición de Rodrigo Villalba, el que convirtió el gol al momento en que salía el disparo enviado por Matías Rojas, el que fue el ejecutante en este tiro libre. Y es válido, 4-0 para el equipo liberteño. Los cortes premium de Chortiviv llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chortiviv, sponsor oficial del Albirroja. Los martes, un día de ahorro en el ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento, el ahorrazo supermayorista. Tu bolsillo agradece. Gana 4-0 en la primera rueda, le hizo 7. ¿Recordás, Germán, en cancha de San Lorenzo? Al cual, sí, así mismo, Jorge, recién lo estábamos mencionando. 3 goles en el primer tiempo y 4 en el segundo tiempo habían sido en total los goles de Libertad en aquella ocasión. Saca Paredes para la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Fernández tiene la pelota para el conjunto Gumarelo, descargando para el arquero, el debutante Víctor Rojas. Rojas sobre la zona derecha.
El balón iba quedando Elías Díaz. Díaz tocando otra vez para Víctor Rojas. Balón por el medio sobre la presencia de Dami Molinas. El autor del primero de los 4 que convirtió Libertad. Hasta aquí en la vuelta. Señores, gana el equipo de Libertad 4-0. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Balón para Iván Torres. Torres tiene la pelota a mitad de campo. Encaró, se fue de la marca Dami Molinas. Iván Torres y la apertura sobre la banda derecha para Aldo Quiñones. Quiñones frena, toca por abajo. Sobre la zona derecha con Leandro Esteche. Esteche deca para Piñatares. De Mayflores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Instagram de Mayflores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Bowl. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerca de los 24, segunda etapa. Goleada de Libertad 4-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy y La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Guaireña le ganó 3-1 a Capiatá. 12 de junio de Villalles de visita 1-0 frente a Paraguarí. Quinta fecha de la intermedia. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. BCP, la marca del grupo Luminotecnia, con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. BCP, conectando tu vida. Prepara cambios, Libertad también San Lorenzo. Avanza el conjunto rayadito con Aldo Quiñones. Quiñones con el esférico descargando por abajo para atrás con Luis Fernando Cáceres. Luis Fernando Cáceres y el centro sobre Cristian Colmán. De cabeza saca como puede Díaz. Recaptura en el rebote metiéndose Quiñones. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, peso, calidad y litro de aceite indica Jorge. Libertad 4, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. Germán. Empezamos por el local. El 19, Jorge Recalde entra, se va el goleador de la noche, Lorenzo Melgarejo. A la misma vez entra con la 34, Samuel Villalba. Se acaba el partido para Matías Rojas. Y en San Lorenzo se produce la última modificación. Ahora sí ingresa casaca 30 para Axel Galeano. Se acabó el partido para Iván Torres. Y también se le acaban los cambios a Mario Grana en este encuentro. 4-0, Galeano, ¿verdad? Axel Galeano, camiseta 30. Exacto, sí, se fue de la cancha Iván Torres. 4-0 para el equipo de Libertad. Aptobo presenta Reconexión y Reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en aptobo.com.py. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Pelota para la visita. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 tendrás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Gana Libertad 4-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Intenta Galeano, pero está muy solo. Lucha Galeano, recupera Galeano desde el suelo. Era falta. El juez deja seguir despejando. Iván Ramírez, la pelota le va quedando. Atención sobre la presencia del recién ingresado Samuel Villalba. Recoge el rebote Piñatares. Piñatares levanta. Corre Cristian Colmán. Alcanza las cercanías del área. Encara y zafó de la marca de fretes al piso. Colmán, tiro libre. Peligroso para San Lorenzo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo voy supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un abrazo para el amigo Fernando Sena, reportando sintonía. Mariano Roque Alonso, tiro libre para San Lorenzo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, señores, café tradición, crea una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Le pega Villamayor, Germán. Exacto, el volante recientemente ingresado. Le pega Villamayor, tiro libre.
suele ser titular en esta, no arrancó desde el 11 inicial. Va para pegar con la pierna derecha Villamayor, cabecera del área. San Lorenzo al menos quiere el descuento. 28 clavado, etapa complementaria. Lo gana Libertad 4-0. Sí, 4-0. Gana el conjunto Gumari, lo que viene de ganarle a Olimpia la fecha anterior. Va Villamayor, centro, pelota arriba. Colmán de cabeza. Que cerca pasó Ricardo. Y merecía hacer gol por el centro bien ejecutado. A la cabeza de Colmán, que se elevó, que aplicó el testazo y que caprichosamente esa pelota se le elevó más de la cuenta. Parecía el descuento, el gol del honor para San Lorenzo. Pelota para el conjunto liberteño desde el fondo. Termocalentadores Peinza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peinza, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Va a sacar desde el fondo el arquero Rojas de Libertad. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho, con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Picho Braguer, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón, paraguayo como vos. El domingo se puede dar el campeonato para Olimpia si suma de 3 y Cerro no lo hace. Ante el conjunto de Recoleta, 9:30 de la mañana en el Defensores del Chaco. Olimpia ante Ameliano. Mismo horario en cancha de Nacional. Recoleta frente a Cerro. En San Justo Hierro, San Los Planchos, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perfecto Socorro Ñembe. Ventas al 0983 3088 13 Rete San Justo Hierros. Yogur natural de Laitolanda. Una nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Laitolanda, natural como vos elegís. Otro resultado, Olimpia empata y Cerro pierde. Olimpia también es campeón, Ricardo, el domingo. Totalmente, 9 puntos le va a sacar Olimpia. Van a faltar 9. Pero los dos clásicos lo ganó Olimpia en un global de 4-0. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Libertad golea, Libertad 4, San Lorenzo 0. Y su seguros Chaco. Teodoro Paredes, en su momento jugador de Cerro Porteño. No recuerdo si ganó un campeonato con Chiqui Arce. Ganó Paredes. Un campeonato cuando dirigía Francisco Arce al equipo de Cerro Porteño. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose por ahora Esteche para el conjunto Rayadito. Villamayor en mitad de campo. Balón para Piñatares. Este es Luis Fernando Cáceres. Encara Cáceres, se va aproximando al área de Libertad. Balón para Piñatares, toca en campo rival a Rayadito. Camiones JM se han adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Convocatoria 2026 posgrado. Fórmate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981 277 726. Universidad Americana, así quiero liderar. Así es la americana. Ya calmado Zamudio, sigue dando indicaciones Grana, Germán. Zamudio dialoga en la banca de suplentes, sentado allí con su asistente Cristian Rivero. Mario Grana sí, no está con la intensidad del primer tiempo, sabiendo que la historia es irreversible, va a ser derrota nueva para el Sportivo San Lorenzo, pero de todos modos no pierde la ocasión. Cuando ve algo que no le gusta, brinda alguna indicación el técnico del Rayadito hoy. Se va metiendo Aaron Páez en cara sobre la zona izquierda. Páez va a rematar, no tiene ángulo. Coloca centro, pega Díaz, tiro de esquina para San Lorenzo. Tupi Tupicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere el descuento el equipo de Grana. Las temperaturas bajan y Alpecin C levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin C, donde hay salud, hay todo. Colección Shell Albirroja de Playmobil. Lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Vendrá el córner, señores, desde la zona izquierda, arco de la tribuna sur. Pelota de Galeano, las manos del arquero Roja. Jorge. Afiliado de la Caja Mutual, solicitando tarjeta de crédito, obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Germán. El título lo que había sido el Clausura 2013, ese lo había ganado Teodoro Paredes con Francisco Arce como técnico. ¿Te acordás de aquel equipo que estaba capitaneado por Carlos Bonet? Tenía otras figuras, el conjunto de Cerro Porteño. Ese título es el que ganó con Francisco Arce, el que hacía esa alusión hace segundos. Muy bien, tiro de portería para Libertad.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurar. Estamos en el Shopping del Sol. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000. 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Saca Cristóforo desde el fondo la pelota para Cristian Colmán. Alcance y está el descuento. Logra salvar en la línea, arrojándose al suelo allí. Díaz se cruzó oportunamente en un choque con su compañero, con Rojas. Parecía el gol del descuento de Colmán. Se quedó muy sentido. Golpeado el arquero Rojas, Ricardo. Sí, me parece que ya le cobró una mano en el rebote a Colmán y después se tira, claro. El arquero tratando de evitar el gol, Colmán tratando de empujar esa pelota, pero lastimosamente para las chances del conjunto de San Lorenzo no quiso ser. Ahí Colmán le pide disculpas a Rojas, acepta el arquero de Libertad porque sabe que fue consecuencia del juego. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Entra con la 31 Rodrigo Acuña Vera, con la 30 mejor dicho, con la 30 Rodrigo Acuña Vera y con la 37 Juan Bernal, otro debutante, es el lateral Juan Bernal, debutante, casaca 37 para él. Se fueron del campo Alexis Fretes y también Gustavo Aguilar, son el tercer y cuarto cambios de Zamudio en el Guma. 34 clavado, victoria Liberteño 4-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Mitad de terreno, la salida del equipo liberteño con Ernesto Caballero. Juega por bajo sobre la presencia de Fernández. Thiago Fernández toca para el arquero Rojas. Víctor Rojas pone el esférico en Díaz sobre la zona derecha. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Libertad 4, San Lorenzo 0. Su seguro Chaco. Monumental. Sube Villamayor sobre la banda derecha. Villamayor quiere colocar el centro, aplica el freno. Va corriendo Esteche. Quería descargar en Quiñones. Era más fácil con Esteche, eso le indica. Justamente Esteche a Villamayor, que se hace el desentendido. Tiro de portería para Libertad. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para los momentos simples, elegí Pancho Upisa. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Germán. Un dato nomás sobre Juan Bernal para ampliar acerca de él. Es debutante, tiene 17 años, es lateral derecho, pero y es diestro, por supuesto, de pie, pero está jugando por una cuestión excepcional como lateral izquierdo, supliendo a Fretes, reservado, suponemos, para el partido con Rosario Central por Copa Libertadores del martes que viene. Son algunas características y particularidades del 37 liberteño debutante también esta noche, al igual que el arquero Víctor Rojas. La salida de Mesa para San Lorenzo. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, residencia en La Victoria, en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué quiso hacer Galeano? Lo vio a dos de Libertad y después les pega mal Ricardo. Sí, lo quiso buscar al compañero Esteche, creo que fue el que picó al vacío, pero la pelota fue a cualquier lado. Era cuestión de pegarla al arco y probar suerte. Saque de meta para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 13 Joaquín Bogarín se retira uno de los goleadores de la noche. Amin Molinas es el último cambio que realiza Zamudio en el Guma en este encuentro. Saque de meta para Libertad que gana 4-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, señores, café tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Le va quedando la pelota a Bernal sobre la zona izquierda. Bernal quiso descargar en mitad de terreno sobre la presencia de Rodrigo Acuña Vera, no alcanzó.
Despeja Quiñones, saque de meta para Libertad que gana 4-0. Amarot Outlet, la camionetas al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes arroba Volkswagen Paraguay. Pusieron no dual y su número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Ganando 4-0 el conjunto liberteño aquí en la huerta, señores. Saca la pelota desde el fondo. Víctor Rojas eleva el esférico. Toma vuelo con destino a la cabeza de Acuña Vera. Impacta en las alturas. Por ahora Piñatares. Recoge Rodrigo Villalba, autor del cuarto. La pelota para Bernal. Picó Bernal. Ganó fondo de cancha. Tiro de esquina para el conjunto de Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Te acordás, Ricardo? Sí. Igualito a Rambert Vera corre. No, sí, a Rambert Vera. ¿Verdad? Sí, totalmente. Le va a entrar a la pelota Rodrigo. Es Villalba, Germán. Sí, el que anotó el cuarto. Sí, porque hay dos Rodrigo. Villalba y el recién ingresado Acuña Vera. En el conjunto liberteño le va a pegar Rodrigo Villalba. Levanta centro amplio, pasado, busca Recalde. No había mano, piden mano, Piden mano dentro del área de San Lorenzo. El árbitro deja seguir porque tiene la pelota. Otro que acaba de ingresar, Bogarín, en el conjunto liberteño. Le queda Recalde, suelta la pelota sobre la zona derecha. Allí aparece Samuel Villalba, quiere colocar el centro. Señores, pelota para Fernández en el equipo Gumarelo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Mega ofertas en Bristol. iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 369.000. Lavarropas Midea, 6 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, me corrijo. A Pascualito Rambert le parece. Sebastián Pascual Rambert. Va para el quinto. Gol. Gol de Libertad. Y no quería estar ausente en la lista de goleadores. Jorge Recalde recibió la pelota dentro del área. Encaró, sacó el misil con la pierna derecha. Nada que hacer para Cristóforo. Esta es goleada, señores. En la primera rueda le hizo 7 en la ciudad universitaria. Ahora en la huerta, Libertad marca el quinto. Fecha 19 de la apertura. Libertad 5, San Lorenzo 0. Jorge Recalde para el Gumarila. Monumental. Sucesivos toques del conjunto de Libertad. Primero por el medio, después por el sector derecho. Hasta que la pelota pasa a los pies de Recalde. Remate con potencia colocado también para poner el quinto. Y con esto, listo el pollo. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 41 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Libertad 5, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Pascualito Rambert, que ganó Recopa, Supercopa, si no me equivoco, en los 90 con Independiente. 94-95. Ante Boca. ¿Te acordás al final con Boca? Sí, claro. Él hace el gol. Sí, y después va al Inter de Milán con Zanetti. Así es. Señores, ganando el conjunto de Libertad 5-0. Caricia Tabos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Con Zanetti fueron presentados en su momento en el Inter de Milán. La pelota le va quedando a Díaz. Usuriaga jugaba en ese equipo, ¿sí? El colombiano en Independiente en los 90. Sí, señor, el relato inolvidable de quien falleció hace poco. Sí, señor, es así. La pelota le va quedando en la salida al conjunto de San Lorenzo. Inconcasa, cada ladrillo tejogramos de cemento es de la mejor calidad. de Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Villamayor tiene la pelota, 5-0 ganando Libertad frente a San Lorenzo.
que realmente necesita un verdadero milagro si es que pretende quedarse en la categoría principal en nuestro fútbol. Esteche con la pelota jugando para Piñatares. Piñatares descargando en Villamayor. Villamayor tiene el esférico, cambia sobre la zona izquierda. Allí sube Luis Fernando Cáceres. Ataca al equipo de San Lorenzo, que al menos quiere el descuento. La pelota de Mesa, recibe solo Mesa, pico larga, alcanzará. Logra alcanzar, hincar la marca de Ramírez. Hizo el túnel Mesa. Zafó ahora de la marca de Rodrigo Acuña. Le queda el gol a Páez. Tira al arquero Víctor Rojas. Gran subida por izquierda de Mesa. Casi termina en el arco liberteño, Ricardo. Yo sé que es chiquito, que quizás no tenga el físico, pero qué buen jugador es Mesa, ¿eh? Qué buen jugador, habilidoso, zurdo, interesantísimo a la hora de atacar, de meter los centros, a la hora de eludir a los rivales. Me metió una pelota de gol, pero no pudo aprovechar el compañero. Cuidado, que me parece este chico en cualquier momento pasa a otro equipo. Salida para el equipo visitante. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Musifarmi, crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @puntofarmapy. Mesa con la pelota jugando por abajo para Luis Fernando Cáceres. Cáceres tiene el esférico para el equipo visitante que quiere el descuento. Cae 5-0. Sigue dando indicaciones Grana. La pelota para Esteche sobre la zona derecha, sobre la onda diestra. Otra vez Villamayor. Villamayor con Paredes, pisa el esférico, Paredes con la zurda. Pelota de Villamayor, 44 clavado, ganando Libertad. 5-0. Escucho a Germán. ¿Te diste cuenta de una particularidad del trabajo arbitral de hoy? No, contanos. No hubo tarjeta, Sí, no se dio tenés tarjeta ningún tipo, ni amarilla, ni roja, ni a suplentes, No ni te a apures, titulares, ni a cuerpo técnico, Alipio Colmán. Sé que estamos cerca del final, pero la salida de Ramírez para el equipo liberteño. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicoolers y mucho más. Representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Alipio es buen árbitro. Él no es insignia FIFA, Germán. Todavía no. Yo creo que él fue y le sacaron la insignia, ¿eh? Me parece, es para averiguar. Y esto se llama manejo de partido. Por eso no quita tarjeta por sacar. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro de aceite, indica Jorge. Libertad 5, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Germán Eliodoro. Un minuto más, Jorge, así como en el primer tiempo. Se juega hasta el minuto 46 esta etapa complementaria. Salida para el conjunto liberteño. Esto está liquidado desde hace rato. Señores, se está yendo el partido con victoria Gumarela. 5-0. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Smart medallo de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Va terminando el partido. La pelota le va quedando sobre la banda derecha. Iván Ramírez dejando para Recal, autor del quinto. Ramírez tocando ahora sobre Ernesto Caballero. Caballero juega por abajo para Fernández. Fernández para Bernal. Toca Libertad. El árbitro ya mira su cronómetro. Esto se acaba. Los cortes premium de Chortevip llevan el sello de la mejor de nuestra tierra. Chortevip, sponsor oficial de la Alberroja. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental. Válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. La pelota por el medio. Le va quedando Piñatares. No hay tiempo. Final. Final del partido, final del juego aquí en la Huerta, señores. Jornada 19. Goleada liberteña sobre San Lorenzo. Libertad 5, San Lorenzo 0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco a don Arecio Colmán, exfutbolista de Libertad y de la selección paraguaya. Don Arecio, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Qué victoria nuevamente, goleada. Así como en la primera rueda, se repite la historia ante el Deportivo San Lorenzo esta noche. Buenas noches. Sí, es importante porque para los chicos que están tratando de ganarse un lugar en el equipo y
Eso yo creo que reconforta un poco de todo lo que está pasando con nuestro equipo. 8 jugadores, de los titulares, 8 jugadores surgidos de la cantera esta noche, don Arecio. Nuevamente, esa es la tendencia a la que quiere utilizar Libertad en lo que resta de este torneo, por lo menos. Y yo creo que sí, de estos que están jugando, yo creo que algunos van a poder explotar y yo creo que Libertad necesita un poco de renovación en la gran mayoría también son de la cantera y eso a nosotros nos reconforta porque trabajamos para eso, para tratar de asumir esa responsabilidad de darle a la institución jugadores que son formados en la cantera. A Víctor Rojas, ¿qué tal lo vio en su debut? Y yo creo que bastante bien. Le falta un poco más de partido, veo yo, pero necesitamos que se vayan fogueando los jugadores, ya que Libertad no tiene nada ya que pelear en este campeonato y esperemos que siga con esa tendencia. Usted decía recién una victoria que reconforta para lo que está pasando el equipo, el plantel en sí, el club en general. Esto puede repercutir de manera positiva para lo que resta de la Libertadores, ¿no? Son 3 partidos, 2 de visitantes. Y sí, tienen que jugarse con los chicos para que se vayan fogueando, porque los chicos se van a ir haciendo jugando únicamente. Y esta copa y lo que resta del campeonato le va a servir de mucha experiencia, la vez de darle confianza a todos estos chicos. La última, don Arecio, Lorenzo Melgarejo, infalible nuevamente frente al arco, retorna y en solitario encima porque lo igualó primero y después lo superó en la cima de goleadores a su perseguidor. Sigue con la pólvora bien seca, Lorenzo. Y yo creo que está pidiendo un lugar en la selección. Y si sigue así, un goleador no se puede dejar sin utilizarlo, ¿verdad? Y es un goleador nato, un jugador ya de mucha trayectoria, mucha experiencia. Yo creo que debe ir a la selección. Gracias, don Arecio. Gracias. Las palabras de Arecio Colman, exfutbolista de Libertad y también de la selección paraguaya, haciendo su análisis y dando un mensaje final también, al igual que varios liberteños, acerca de Lorenzo Melgarejo. En realidad el mensaje para Gustavo Alfaro, Ricardo, que lo puede tener en cuenta Lorenzo, el goleador del torneo de Apertura 2026. Correcto, Germán. ¿Tenés algo más o lo escuchamos a Lorenzo precisamente? Ya nos dirigimos nosotros a la sala de prensa. Vamos a escuchar primeramente a Mario Grana, el técnico interino, podemos decir así, del Deportivo San Lorenzo, y luego a Juan Zamudio, técnico de Libertad. Bueno, lo escuchamos a Lorenzo, la última parte. Semestre, Lorenzo, ¿te lo esperabas? ¿Lo proyectabas así? Te consulto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. No, la verdad que no esperaba tanto que iba a marcar tantos goles, pero para eso nos preparamos, para marcar goles y ayudar al equipo. Gracias a Dios se me está dando y bueno, espero seguir sumando los goles necesarios para ayudar al equipo. Incluso, Lorenzo, ahora que terminó el partido, es simpático cuando en algunas jugadas, creo que en alguna con Villalba o no salía el pase, igual, más allá de que hayas marcado varios goles, como que te fastidias porque querés ser mucho más efectivo, o sea, que todo el equipo funcione para marcar. Sí, el objetivo siempre es que las jugadas salgan como uno espera. Claro que uno nunca va a salir como uno quiere, pero hay que intentar siempre, ¿no? Hay que terminar bien la jugada y esas son las cosas que a veces me fastidia un poco, pero es normal, es parte del trabajo y del oficio. Te saluda Julio Samaniego. Lorenzo, un abrazo, felicidades por este momento que estás pasando, ya es redundar y mucho porque constantemente estamos hablando de esto. Yo quiero valorar el movimiento que haces en el primer gol, porque amagás ir al vértice o al segundo palo y terminás quedándote en el punto penal. Y yo decía, esto no es casualidad, es causalidad, es un poco de lo que vienen trabajando, que la pelota tiene que llegar a esa zona y el delantero tiene que atacar a esa zona. ¿Qué tal, Julio? Sí, así mismo, hice una maga ahí pensando que iba a ir al segundo palo y normalmente los compañeros siempre cruzan ahí al medio y bueno, eso es cuestión de leer la jugada y bueno, justo se me quedó la pelota y pude solamente empujar la pelota. Y en el segundo tanto que convertís, cualquier otro, o digo, en la generalidad de los casos, uno se apresura a la hora de rematar o terminar la jugada. En ese segundo tanto te tomás el tiempo de acomodarte mejor para sacar el remate. Y decía un goleador tremendo del fútbol paraguayo,